Estimados colegas, un gusto nuevamente poder compartir con ustedes esta sesión. Vamos a hablar respecto a el manejo del dolor no inflamatorio. Habíamos hablado en la sesión anterior sobre el uso de los AINES como una de las estrategias fundamentales para el manejo de aquel dolor que estaba fundamentalmente vinculado a un proceso inflamatorio. Por lo tanto, vamos ahora a movernos a un estadio diferente. Remarcar simplemente que al hablar de dolor, estamos de acuerdo a la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, hablando de una experiencia sensorial o emocional displacentera asociada sea a daño real o potencial o descrita en términos de ese daño. La subjetividad, por lo tanto, en el manejo del dolor es básica o fundamental. Recordarles adicionalmente que el mal manejo del dolor es una de las principales causas de pérdida de pacientes, ya que si no somos suficientemente efectivos, desafortunadamente algún colega va a tomar ventaja de ello y va a satisfacer la necesidad del paciente. En cuanto a las vías de conducción del dolor, simplemente hacer una pequeña recapitulación de que nosotros, cuando se produce un estímulo en la periferia, es captado por la neurona primaria, que es la que integra ese estímulo doloroso y lo lleva hacia la médula. En la médula está la neurona secundaria, la cual es la encargada de, bien sea la resolución de ese estímulo doloroso a nivel medular sin que se tome conciencia del mismo, o de integrar ese estímulo doloroso para que ascienda hacia el cerebro, en donde se va a concientizar el dolor y va a venir por ende el proceso de percepción de ese estímulo doloroso. Mencionar también que existe, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya claramente establecida lo que se denomina una escala analgésica, en la cual nosotros tenemos diferentes escalones o estadios. El escalón primario es el que categoriza al uso de los analgésicos no opioides, llámese AINES, que ya son de conocimiento nuestro, u algunas otras estrategias que vamos a hacer en breve referencia, paracetamol, metamizol. Si es que estas estrategias no son efectivas, pasamos al segundo escalón, en el cual están adjudicados los opioides débiles, y de ser el caso, se asciende al tercer escalón, en el que están los opioides potentes. Es por esa razón que la Organización Mundial de la Salud habla del concepto de ascensor analgésico, para hacer algún tipo de analogía, en el cual en la planta baja, en el piso inferior, están los mecanismos coadyuvantes de manejo del dolor, mientras que nosotros tenemos luego, dependiendo del grado del dolor, 4 posibilidades para escoger atención a ese paciente. En el caso del dolor leve, el uso de los no opioides; en el caso del dolor moderado, el uso de los opioides débiles; en el caso del dolor intenso, los opioides potentes; y cuando el dolor es insoportable, debería referirse al paciente a unidades especializadas para el manejo de dicho dolor. Ahora bien, comencemos entonces hablando sobre los analgésicos no opioides. Estos son los que en cierta medida tratan de fomentar o de maximizar aquel clásico concepto del arco reflejo, en el cual frente a un estímulo doloroso se produce una respuesta que viaja a nivel medular, y sin que se haga conciencia sobre el dolor, se produce una respuesta de tipo involuntario. Aquí es donde se ubican en primera instancia los AINES, que ya hicimos alguna referencia y que estaban vinculados con el dolor inflamatorio. Para aquellos casos de dolor no inflamatorio, la primera estrategia clásicamente conocida por ustedes, el paracetamol o el acetaminofén, una molécula de aquellas pocas que tienen doble denominación: paracetamol en la farmacopea europea, acetaminofén en la farmacopea americana.
misma molécula por supuesto. Está definido como un analgésico y un antipirético de acción central, el cual no posee actividad antiinflamatoria. Por eso, y a pesar de las discrepancias que puedan existir entre uno u otro autor, al paracetamol se prefiere no incluirle dentro de los AINES, ya que eso da una mala interpretación de su acción, desvirtúa ciertas de sus propiedades. Actúa en primer lugar a nivel medular, a nivel de las astas posteriores de la médula o las astas dorsales, en donde eleva el umbral del dolor y por lo tanto evita que aquellos estímulos que podrían integrarse y ascender no lo hagan y se queden en el nivel del arco reflejo. Pero además de eso produce acción a nivel cerebral, alterando la percepción del dolor, es decir, en aquellos casos en los cuales aun cuando existe integración el estímulo asciende a nivel cerebral, no se percibe completamente como un estímulo doloroso. Lo que no está totalmente bien definido es cómo produce esa acción a nivel del sistema nervioso central. Lo que sí está claro es que produce una inhibición de la ciclooxigenasa, pero única y exclusivamente ciclooxigenasa a nivel del sistema nervioso central. Algunos textos prefieren llamarle a esta ciclooxigenasa la ciclooxigenasa 3 para evitar nuevamente confusiones con el efecto de los AINES. Es por esta razón que el paracetamol o el acetaminofén sí permiten asociación con los AINES. No potencia su toxicidad, sino que produce sinergia en el efecto analgésico de los AINES. Desafortunadamente el paracetamol, una vida media corta que hace que idealmente se tenga que administrar cada 4 horas para maximizar su efecto. Otros agentes que caen en la categoría de los no opiáceos, el metamizol, es un analgésico o un antipirético sin actividad antiinflamatoria de igual manera. Su techo antiálgico es algo superior al del paracetamol, además que posee una acción espasmolítica de la fibra muscular lisa. Desafortunadamente, y lo que ha hecho que el metamizol no sea un reemplazo apropiado para el paracetamol, es que producen en alguna frecuencia granulocitosis, y esto se puede presentar en 1 de cada 1.000.000 de pacientes. Entonces, hay reportes que limitan el uso de esta droga. Cuando hablamos nosotros de los analgésicos opioides, nuestro siguiente escalón en ese ascensor, los analgésicos opioides constituyen un grupo de drogas que están caracterizados por una afinidad selectiva a los llamados receptores para opiáceos. Y este es un grupo farmacológico muy interesante, de aquellos en los cuales nosotros pensábamos que existían receptores que no cumplían una función endógena y que posteriormente nosotros llegamos a ver que estábamos equivocados, que sí existían dichas sustancias, nosotros éramos los que no las habíamos todavía caracterizado. Un poquito de terminología que vale la pena definir. Un opiáceo, por definición, es un alcaloide derivado del opio. Ustedes ya conocen a la flor de la amapola y es a partir del bulbo de la amapola del cual se extrae los opiáceos de origen natural. Un opioide, en cambio, es un alcaloide natural o sintético que cumple las funciones de los derivados del opio. Y existen las famosas endorfinas, que sabemos que hoy son los opioides endógenos y que guardan bastante similitud con la morfina. Dentro de las endorfinas, las más conocidas y las mejor caracterizadas, las beta-endorfinas. Decíamos que los receptores para opiáceos son los que cumplen la función de traducir el efecto de estas drogas. Identificados 4 tipos de receptores, se encuentran los receptores mu a nivel cerebral, los receptores kappa a nivel medular, los receptores delta a nivel periférico. Estos 3 tipos de receptores estrechamente vinculados con la actividad analgésica, mientras que existe un 4º tipo de receptores, los receptores sigma, también ubicados a nivel cerebral, y que estos son los responsables de la actividad euforizante de los opiáceos.
También vale la pena mencionar que la afinidad de las drogas por estos tipos de receptores varía con el pH del medio y con la temperatura en la que nosotros estemos trabajando. Algunos aspectos generales, aun cuando se ve muy cargada esta diapositiva, simplemente hacer mención a que los opioides se pueden clasificar utilizando múltiples criterios por su origen, naturales, sintéticos, semisintéticos, por estructura química, por la capacidad que tienen para suprimir el dolor, por los tipos de interacciones con los receptores, quizás la más utilizada como agonistas, antagonistas, agonistas parciales o agonistas antagonistas, y por la duración de la acción, corta, ultracorta, lenta o retardada. Así decía pues que los opioides se clasifican principalmente por su relación con los receptores, existiendo agonistas puros, los que producen una respuesta biológica máxima o inevitable, agonistas parciales, aquellos que no desencadenan una respuesta máxima, agonistas antagonistas, los que de manera simultánea activan a un receptor pero bloquean a otro. Por lo general activan al receptor kappa y bloquean al receptor mu. Y los antagonistas, aquellos que se unen al receptor para opioide pero que no producen respuesta alguna, sino que bloquean la respuesta del opioide. Existen también clasificaciones de acuerdo a su origen. Los naturales, dos moléculas fundamentalmente, la morfina y la codeína. El opio contiene 80% de morfina, 20% de codeína. Semisintéticos y agentes totalmente sintéticos. La clasificación puede ser por potencia, en agentes potentes o en agentes débiles. Vale la pena resaltar que los opioides se unen a los receptores para opiáceos en el sistema nervioso y lo que hacen es inhibir la transmisión nociceptiva de la periferia a la médula espinal, activar la vía descendente inhibitoria que modula la transmisión en la médula espinal y por último alterar la actividad del sistema límbico, con lo cual se produce entonces el potente efecto analgésico que sería potente como la morfina. La codeína produce una sinergia sumamente importante en el efecto analgésico de los AINES. Se puede combinar con gran versatilidad a la codeína con los AINES, inclusive se lo puede hacer con el propio acetaminofén para maximizar un efecto analgésico que alcanza potencia muy parecida inclusive a la de la morfina. Es simple y llanamente encontrar la herramienta adecuada que uno quisiera poder utilizar. No quiero dejar de mencionar el dolor neuropático, que es aquel dolor que desafortunadamente menos respuesta adecuada tiene. Ahí tienen ustedes la neuralgia del trigémino, por ejemplo, la neuralgia glosofaringea, la neuralgia posherpética, por supuesto, la neuropatía diabética e inclusive aquel dolor asociado a miembro fantasma, que a más de uno de ustedes seguramente le habrá tocado ver un paciente con alguno de estos problemas y que constituyen un desafío clínico. Hacer yo una relación a que en estos casos, aparte de la estrategia analgésica que hemos mencionado, muchas veces tenemos que recurrir a la utilización de medicación coadyuvante, una serie de fármacos que per se no tienen una acción analgésica, pero que han demostrado ayudarnos a un manejo adecuado dentro de la escala analgésica. Grupos como los antidepresivos tricíclicos, a la cabeza la amitriptilina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina, o los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, la venlafaxina, la duloxetina, son útiles, por ejemplo, en el manejo de la neuropatía diabética. Anticonvulsivantes están también considerados como terapia de apoyo
Ahí tenemos la famosa carbamazepina, la difenilidantoína. En los últimos años han ganado espacio y se han posicionado adecuadamente la gabapentina o inclusive la pregabalina. Al actuar sobre los receptores para el GABA, producen un efecto que, más que efecto ansiolítico, producen un efecto bastante positivo en el dolor neuropático. Los esteroides, por supuesto, metilprednisolona, dexametasona, por su beneficio antiinflamatorio, producen un efecto interesante en el caso del paciente. Neurolépticos, en algunos casos, las fenotiacidas, las butirofenonas, nos ayudan cuando ya el cuadro ha empeorado y el paciente necesita algún tipo de soporte adicional. Y por supuesto las benzodiazepinas están también mencionados dentro de los agentes que pueden ser terapia complementaria dentro de la analgesia complementaria o del manejo integral del paciente. Midazolam, lorazepam son los más ampliamente utilizados. De todas maneras, comparto con ustedes las guías NICE, las guías del Reino Unido, hacen relación al manejo farmacológico del dolor neuropático en atención primaria y especializada. Y de ahí yo simplemente quiero rescatar que las guías dicen que se debe derivar a una unidad especializada en manejo del dolor a aquel paciente que tiene un dolor severo o que tiene limitación sustancial de sus actividades cotidianas, de relación personal, social y de deterioro de la calidad de vida. Adicionalmente, se debe remitir a una unidad especializada en manejo del dolor cuando no hay control con los tratamientos propuestos que hemos mencionado para ustedes brevemente. Por lo tanto, ustedes intenten el manejo adecuado del dolor, pero si es que no hay respuesta, estén ustedes en plena conciencia de que es un proceso que quizás requiere de un manejo especializado y de una atención más allá de la que nosotros en la práctica cotidiana pudiéramos darle al paciente. Es así que quiero concluir mencionándoles a ustedes que muchos pacientes requieren tratamiento con más de un fármaco. Como decía al inicio, el manejo del dolor y particularmente del dolor no inflamatorio es una estrategia de sobre todo intentar buscar la individualización, buscar el agente adecuado para el paciente adecuado y por lo tanto la elección, la secuencia no está esclarecida y mucho menos padronizada para una generalidad de los pacientes. Por último, las guías que nosotros tenemos al momento, tanto para el dolor de origen no inflamatorio cuanto para el dolor neuropático, hacen énfasis en la individualización del tratamiento. Por supuesto, y lo más importante en el juicio clínico de cada uno de ustedes, y en la actualidad se hace un énfasis particular en la opinión del paciente respecto a la terapia que nosotros podemos instaurar y que le ofrecemos a él ser partícipe de la misma. Estimados colegas, agradezco mucho su atención. Gracias. Hasta luego.